Hola, hoy comenzaremos a hacer integrales. ¿Pero qué es una integral? Pues vamos a compararla con las derivadas. En el curso anterior estudiábamos que las derivadas son la pendiente de la recta tangente a una curva. Esto es, si yo tengo una función, por ejemplo esta función cuadrática, elijo un punto determinado, tendríamos que colocar una recta tangente y la pendiente de esta recta tangente sería justamente mi derivada. La derivada es la razón del cambio de cómo va cambiando mi función punto por punto. La derivada entonces es una operación recíproca de la integral. La integral por definición entonces sería calcular el área bajo la curva de esta función. Entonces vamos a calcular en un intervalo determinado toda la superficie que se encuentra entre el eje de las X y mi función. El área bajo la curva. Bien. Nosotros podemos pasar de un lado a otro porque son operaciones recíprocas. Quiere decir que si yo tengo una función y la derivo, al integrarla regresaría a la misma función. Si yo tengo una función y la integro, al derivarla regresaría a la misma función, a la función original. Son operaciones recíprocas, como la suma de la resta y la multiplicación de la división. Entonces, de este lado tenemos a la derivada y por aquí tenemos a la integral. Y así como la derivada tiene su propia notación, vamos a recordarla. Una de las notaciones era escribir d mayúscula de x para indicar que vamos a derivar a x de mi función f de x. O tambi' podríamos tener como notación la derivada de mi función de x con respecto a x. O f' de x, que lo utilizamos mucho por la facilidad que esta implica. En la integral lo que vamos a hacer es colocar una s alargada, que quiere decir integral. Nuestra función, escribimos nuestra función y después la diferencial. Entonces, como notación tenemos nuestro símbolo de integral, que es la s alargada, y nuestra diferencial. La diferencial, como en la derivada, indican qué variable es la que yo voy a derivar o qué variable es la que yo voy a integrar. Porque yo podría tener una derivada multivariable. Quiere decir que yo puedo derivar en una ocasión la variable x, en otra la y, en otra la z. Y en la integral también. Yo puedo tener una integral simple y aquí me va a decir justamente a qué variable quiero derivar, a la x, a la y o a la z, o a varias. Entonces yo podría tener como símbolo de integral diferentes s alargadas y diferenciales. Esto es, yo podría tener una función de dos variables, x y y entonces tengo una doble integral. En un momento voy a integrar a la x, en otro a la y. Inclusive podría tener una multivariable. Supongamos una z y entonces se convierte en una integral triple. Vamos a estudiar las integrales multivariables a lo largo del curso. Ahorita nos quedaremos con la simple. La integral de mi función f de x, diferencial de x. ¿Cuáles serán nuestras fórmulas para realizar la integración? Pues justo como es una operación recíproca de la derivada, vamos a hacer el procedimiento inverso. Veamos, vamos a poner como ejemplo una función f de x es igual a 4x cuadrada menos 3x cúbica menos 4x más 2. En la derivada, recordar que nosotros lo que hacíamos era multiplicar el exponente por el coeficiente. Ahora haremos el paso inverso, dividir, no multiplicar. Y al exponente le restábamos 1. Ahora en vez de restarle 1, le vamos a sumar 1. Entonces, dicho esto, las fórmulas de integración sería la integral de x a la n diferencial de x sería igual a
x a la n más 1, vamos a sumarle 1 al exponente. Y después a este x la vamos a dividir entre ese valor obtenido, al que ya le sumamos 1. Y siempre vamos a agregarle una constante de integración. Ahorita explicamos a qué me refiero con constante de integración. La otra integral sería si yo no tengo variable, si yo solamente tengo una constante. Una constante k diferencial de x. Como yo no tengo una variable x, lo que estamos suponiendo es que sí existe, que en realidad tengo una x a la 0, que algebraicamente está representada por el 1. Entonces, al integrarla, le vamos a sumar un 1 y nos queda x a la 1. Entonces, bajo esta situación podemos decir que si yo tengo una constante al integrarla, lo que tendremos que hacer es agregarle la variable y nuestra constante de integración. Bien, vamos a integrar esta función de ejemplo para que comprendamos cuál es el proceso. Vamos a colocar nuestro símbolo de integración y nuestra función dentro de este. 4x cuadrada menos 3x cúbica menos 4x más 2. Diferencial de x. Dijimos entonces que vamos a primero sumarle 1 al exponente. Entonces me queda 4x al cuadrado. Ese 2 más 1, 3. Y dividimos entre el mismo valor, 3. Menos 3x cúbica, el exponente es 3, le sumo 1, me va a dar 4. Y divido entre el mismo valor, 4. Menos 4x, aunque no tiene exponente, su exponente es 1, que no se escribe. Y si le sumo 1 me da 2, entre 2. Más 2 es una constante que no tiene variable, entonces se la agregamos y finalmente agregamos la constante de integración. Lo que pueda simplificar lo simplifico, entonces me quedaría 4 tercios de x cúbica menos 3 cuartos de x cuarta menos 4 entre 2, 2x cuadrada más 2x más c. Ya veremos ahorita qué significa esta c. Hagamos otro ejemplo. Vamos a tener la función f de x es igual a x cuadrada más 2x más 4. Integramos. Vamos a integrar x cuadrada más 2x más 4. Diferencial de x, porque a quien voy a integrar es a la x. Ahorita estamos en una sola variable. X cuadrada, el exponente es 2, le sumo 1, me da 3 y divido entre 3. Más 2x, el exponente es 1, si le sumo 1 me dan 2 y divido entre ese valor que me dio, que es 2. Más 4 es una constante, entonces le agrego la variable x y finalmente la constante de integración. Si simplifico, entonces me queda que la función f de x es igual a x cúbica sobre 3 más 2 entre 2, 1, x cuadrada más 4x más c. Bien, yo comenté que la derivada y la integral son operaciones recíprocas. Quiere decir que yo puedo ir de un lado a otro para obtener la función original. Si yo la función original la acabo de integrar, al derivar la integral tendría que regresar a mi función original. Entonces, ¿qué pasaría si yo derivo esta función que ya está integrada respecto a x? Pues recordar la forma de derivación. Multiplico el exponente por el coeficiente. 3 por 1, 3. Al exponente le resto 1, me queda 2. Más 2 por 1, 2. Y al exponente le resto 1, me queda 1. Más 4x. En la derivada, cuando x no tiene exponente, la elimino y me quedan 4. Y la derivada de una constante sería 0. Si simplifico, me queda 3 entre 3, 1, x cuadrada más 2x más 4. Y nos damos cuenta que regresé a la función original. Bien. Hagamos un último ejemplo.
Vamos a integrar la función 3x cuadrada más 4x cúbica más 2x y listo. Integremos. La integral de 3x cuadrada más 4x cúbica más 2x diferencial de x será, le sumo 1 al exponente, 3x cuadrada, 2 más 1, 3, y divido entre 3, más 4x cúbica, al cubo, al 3 le sumo 1, me va a dar 4, y lo divido entre 4, más 2x a la 1, a ese 1 le sumo 1, me dan 2, lo divido entre ese mismo valor que es 2, más mi constante de integración. Esto es igual a 3 entre 3, 1, me queda x cúbica, más 4 entre 4, 1, me queda x cuarta, más 2 entre 2, 1, x cuadrada, más mi constante de integración. Y ya realizamos un tercer ejemplo de integrales. ¿Pero qué significa esa constante de integración? Vamos a estudiarlo con la función más básica, una recta. Si yo tengo una recta, vamos a suponer esta recta, si revisamos sus elementos mediante la geometría analítica, la ecuación de la recta sería y igual a 1/2 de x más 2. Este 1/2 de x se refiere a la pendiente de la recta y este 2 es la ordenada al origen. Este punto que se encuentra aquí cruzando el eje de las y. ¿Qué pasaría si esta misma función, esta misma recta, yo lo único que hago es desplazarla hacia arriba o hacia abajo? Si la desplazo hacia arriba, me daré cuenta que la pendiente sigue siendo la misma, la variable la misma, pero la ordenada al origen cambió a 6. Y es igual a 1/2 de x más 5. Yo había contado mal. ¿Y qué pasaría si ahora tomo la misma función, mismas variables, misma pendiente y la desplazo hasta aquí abajo? Entonces lo que ocurre es que cruza en la ordenada al origen, que es 0. Y igual a 1/2 de x más 0. Esto es una familia de funciones. Se llama familia de funciones porque la función es la misma. Lo único que está sucediendo es que la estoy desplazando hacia arriba o hacia abajo en el plano cartesiano. Esto es justamente la constante de integración que nosotros queremos calcular, que la diferencia de cualquier otra función. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo lo que necesito es tener las condiciones iniciales, o sea, conocer un punto cualquiera de la función ya integrada, de esta curva que ya integré, un punto cualquiera, pero debo de conocerlo. Y sustituyéndolo en la función integrada, podré obtener justamente nuestra constante de integración y haber obtenido ya el resultado de nuestra integración completa. Veamos, vamos a integrar una nueva función. F de x igual a 9x cuadrada más 6x menos 11 y mis condiciones iniciales van a ser el punto 2,1. Este punto es un punto que existe en la función integrada. Es parte de esa curva. Eso es súper importante. No es un punto al azar. Es un punto cualquiera, pero que pertenece a esa curva. Primero integremos la integral de 9x cuadrada más 6x menos 11, diferencial de x, es igual a 9x cuadrada. Al exponente que es 2 le sumo 1, me queda 3. Divido entre ese mismo valor 3. Más 6x no tiene exponente, entonces su exponente sería 1. Si le sumo 1 me da 2 y divido entre 2. Menos 11 no tiene variable. ¿Qué hago? La agrego. Más la constante de integración. Simplificamos.
para obtener nuestra función integrada. 9 entre 3, 3x cúbica, más 6 entre 2, 3x cuadrada, menos 11x más c. Bien, ahora vamos a utilizar los valores iniciales, estas condiciones iniciales, que es una coordenada x, y sustituiremos en nuestra función integrada para obtener la constante de integración. Entonces, y vale 1. Recordar que f de x y y son la misma posición geométrica en el plano cartesiano. Entonces, f de x vale 1, porque ese es y. Igual a 3 por x al cubo, x vale 2, 2 cúbica, más 3 por x al cuadrado, x vale 2 al cuadrado, menos 11 por x que vale 2, más c. Resolvamos. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. Más 2 por 2, 4 por 3, 12. Menos 11 por 2, 22, más c. 1 igual a 24 más 12 nos da 36, menos 22 más c. 11 es igual a 36 menos 22, 14. Despejamos, el 14 está sumando, lo transpongo restando y me queda 1 menos 14 es igual a c. Nuestra constante de integración vale menos 13. Entonces, ya tengo el valor de la constante de integración y con esto ya tengo definida totalmente mi integral. F de x es igual a 3x cúbica más 3x cuadrada menos 11x más c, estoy tomando esta que ya habíamos integrado, más c que vale menos 11, menos 13, perdón, menos 13, lo que ya calculamos aquí. Y ya tenemos nuestra función integrada y calculamos la constante de integración. Bien, por aquí tengo la gráfica, grafiqué en GeoGebra esta función. Nuestra función ya integrada, 3x cúbica más 3x cuadrada menos 11x menos 3, es esta función cúbica color rojo que grafiqué en GeoGebra. Y si revisamos la coordenada 2,1, que fue la condición inicial, es un punto que pertenece a esa función. Si esta función estuviera desplazada hacia arriba o hacia abajo, tendría una constante de integración diferente y una condición inicial diferente. Cabe resaltar, e insisto, que podíamos tomar cualquier punto de condición inicial de esta curva. Hubiéramos podido tomar este punto de aquí, o este punto de acá, este punto de aquí, cualquiera de este infinito de puntos que tiene la función como condición inicial, y el resultado que hubiéramos obtenido sería el mismo, la misma constante de integración.